Solo por curiosidad, ¿alguna vez viste esto en el cielo? Vas caminando por la calle o mirando por la ventana y de repente lo ves, una nube de pájaros negros moviéndose como si fueran una sola criatura. Cambian de dirección al mismo tiempo, giran en espiral, suben, bajan, se expanden y se encogen como si tuvieran un solo cerebro. No hacen ruido, no se chocan, no hay caos, solo un movimiento perfecto, hipnótico que dura segundos y luego desaparece. Y tú te quedas ahí con la boca abierta pensando, ¿cómo es posible? ¿Quién las coordina? ¿Quién les dice qué hacer? Ese momento, ese asombro natural y casi infantil, es el punto de partida de una de las preguntas más fascinantes de la biología. ¿Cómo puede un grupo de animales comportarse como si fuera uno solo, sin nadie al mando? Lo que estás viendo no es solo un grupo de aves, estás presenciando una forma de inteligencia que no depende de un líder, ni de una voz, ni de una orden. Estás viendo algo mucho más poderoso, una red viva de decisiones descentralizadas que funciona mejor que muchos gobiernos. Y la respuesta a cómo lo hacen es tan simple como brillante, pero para entenderla hay que mirar muy de cerca, no al cielo, sino al interior de la bandada. Lo que estás viendo no es magia, es naturaleza pura. Cuando ves una bandada moverse como una nube viva, lo primero que piensas es, esto es magia, parece algo de otro mundo, como si las aves tuvieran poderes secretos o un director con una batuta detrás. Pero lo más alucinante es que no es magia, es biología, es un sistema perfectamente natural que ha evolucionado durante millones de años, y aunque parezca caótico, está lleno de reglas invisibles que funcionan con una precisión milimétrica. No hay un dron guiando desde arriba, no hay una app con coordenadas, no hay semáforos, no hay comandos, no hay un capitán gritándoles qué hacer, y sin embargo funciona, y funciona mejor que muchas cosas hechas por humanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no necesita complicarse. Las aves no están tratando de dirigir el grupo, no están pensando en hacer figuras bonitas para que tú las grabes en cámara lenta, están siguiendo unas pocas reglas simples, y el resultado es arte en movimiento. Este tipo de comportamiento se llama autoorganización. Es un sistema donde el orden surge espontáneamente sin que nadie lo imponga. Y aunque eso suene filosófico, es pura ciencia. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no solo explica cómo funciona el vuelo en bandada, sino que te va a dar una nueva forma de entender la inteligencia colectiva, el liderazgo e incluso la sociedad. Porque entender cómo vuelan las aves en realidad es entender cómo funciona la vida cuando nadie está al mando, pero que todos cooperan. ¿Por qué vuelan en grupo? Cuando ves a cientos o miles de aves volando juntas, podrías pensar que lo hacen por costumbre o por diversión o porque simplemente les gusta la compañía, pero la realidad es mucho más estratégica. Volar en grupo es una decisión de supervivencia, y no una cualquiera, sino una que les da ventaja en casi todos los sentidos. Protección total. Primero está el tema de los depredadores. Imagina que eres un halcón y ves una bandada de estorninos moviéndose como una nube viviente. ¿A cuál atacas? Exacto, no puedes elegir uno fácilmente. El movimiento del grupo confunde, se vuelve difícil enfocar a un solo objetivo. Este fenómeno se llama efecto de dilución. Mientras más aves hay, menor es la probabilidad de que le toque a una en particular ser la víctima. Además, el grupo también detecta amenazas con más eficacia. Si una ave ve peligro, todas reaccionan casi al instante. Es como tener miles de ojos y reflejos conectados entre sí. Energía compartida. Segundo, volar consume energía, mucha, pero las aves han encontrado una forma de reducir ese esfuerzo compartiendo el trabajo. ¿Has visto a los gansos volar en nube? Esa formación no es estética, es pura aerodinámica. El ave que va delante rompe el aire y las que están detrás aprovechan esa corriente para volar con menos resistencia. Este sistema les permite ahorrar hasta un 30% de energía en vuelos largos. Y cuando la del frente se cansa, se cambia, otra toma el puesto. No hay jefes, solo turnos, y eso lo cambia todo. Navegación grupal. Tercero, en migraciones que cruzan países enteros, navegar en un grupo mejora la precisión. Las aves pueden compartir información sobre rutas, condiciones del clima, peligros en el camino. Unas pueden tener más experiencia, otras mejor percepción del campo magnético o del sol. Juntas, la bandada se convierte en un GPS gigante y viviente. Entonces no es solo una escena bonita para grabar con el dron, es un sistema de defensa, ahorro energético y orientación colectiva muy eficiente. Es tan eficiente que todavía estamos intentando copiarlo en drones, tráfico y hasta en la propia economía. Pero eso es solo el inicio. Lo mejor viene cuando nos preguntamos, ¿y cómo se coordinan sin chocarse? ¿Cómo se mueven todas a la vez sin chocarse? Este es el verdadero misterio. ¿Cómo pueden miles de aves cambiar de dirección al mismo tiempo como si fueran una sola? No tienen intercomunicadores, no siguen una línea en el cielo y desde luego no están entrenadas para hacer eso. Entonces,
La clave está en una regla simple pero poderosa. Cada ave solo presta atención a sus 6 o 7 vecinas más cercanas, nada de mirar a toda la bandada, nada de seguir a un líder más adelante, solo reaccionan a quienes tienen al lado. Si una gira, tú giras, si sube, tú subes. Y eso multiplicado por miles crea una cadena de movimientos perfecta que se propaga como una ola viva. Este principio se llama alineación local y es tan eficiente que genera lo que los científicos llaman un sistema de autoorganización altamente dinámico. Pero aquí viene lo más importante. Cuando los investigadores midieron la velocidad de reacción dentro de una bandada, descubrieron que los cambios de dirección se propagan a más de 100 km por hora. O sea, las aves responden más rápido de lo que un humano podría hacerlo viendo el mismo evento. Es una reacción en cadena tan rápida, tan precisa, que parece mágica. Y lo mejor es que este sistema no se rompe cuando una se equivoca. Si una ave comete un error, los demás la compensan. No hay fallos catastróficos. El sistema es resiliente, flexible y extremadamente robusto. En otras palabras, no necesitan controlarlo todo, ni verlo todo, solo necesitan confiar en su entorno cercano. Y el resultado es una de las coreografías más hermosas e inexplicables que existen en la naturaleza. ¿Y el líder? ¿Quién les dice a dónde ir? Esta es la gran pregunta, porque como humanos estamos obsesionados con la idea del liderazgo. Creemos que para que algo funcione, alguien tiene que estar al mando, un jefe, un director, un capitán. Entonces, cuando ves una bandada de miles de aves moviéndose en perfecta armonía, lo lógico sería pensar, alguien las está guiando, ¿no? La respuesta es que no. En la mayoría de las especies de aves que vuelan en grandes bandadas, como los estorninos, los gorriones o los estorninos europeos, no existe un líder único ni permanente. No hay un pájaro jefe que diga ahora a la derecha. No hay jerarquías, ni rangos, ni cadenas de mando. Lo que hay es algo mucho más fascinante. Decisiones colectivas descentralizadas. Cada ave responde a su pequeño entorno, pero si varias comienzan a girar, ese patrón se amplifica y se convierte en un movimiento grupal. No porque alguien lo ordene, sino porque la acción local genera un cambio global. Es como si todas fueran sensores y procesadores al mismo tiempo. Juntas forman un sistema que piensa sin pensar, decide sin decidir y lidera sin líderes. Ahora, en algunas especies migratorias como los gansos sí que puede haber líderes temporales, especialmente en formaciones en nube, pero incluso ahí el liderazgo es rotativo. El que va adelante rompe el aire, pero cuando se cansa, otro toma su lugar. No hay jefes fijos, solo un sistema colaborativo donde todos se turnan la carga. Y eso cambia por completo cómo entendemos la organización, porque lo que vemos en el cielo no es un ejército, no es una orquesta dirigida, es una inteligencia colectiva funcionando sin necesidad de un alfa. Es como si la bandada dijera, no necesito un líder, solo necesito conexión, respuesta y confianza en el grupo. Y eso, en un mundo tan obsesionado con el control, es una idea profundamente poderosa. El fenómeno que dejó locos a los científicos. Si hay un espectáculo que captura todo lo que hemos hablado hasta ahora es este, los murmullos de estorninos. Imagina esto, al caer la tarde en ciudades de Europa, miles, a veces cientos de miles de estorninos se reúnen en el cielo. No vuelan en línea ni en círculos, forman patrones que parecen salidos de una animación digital, olas, remolinos, espirales, figuras que cambian segundo a segundo. Este fenómeno se llama murmuration. Y durante años dejó a científicos, artistas y espectadores boquiabiertos. ¿Cómo era posible que miles de aves se movieran así, sin colisiones, sin caos, sin nadie dirigiéndolas? Investigadores de la Universidad de Roma grabaron murmullos con cámaras de alta velocidad y analizaron su comportamiento. Lo que descubrieron fue alucinante. Cada estornino reacciona a sus 6 o 7 vecinos más cercanos. La información sobre un cambio de dirección se transmite al grupo a más de 20 metros por segundo. Toda la bandada cambia de dirección casi instantáneamente, sin ningún retraso visible. ¿Y cómo logran esto? No hay magia, no hay lenguaje, solo hay movimiento, reacción y una sensibilidad altísima a lo que pasa al lado. Para los científicos, este tipo de coordinación entra en lo que se llama un estado crítico, una fase entre orden y caos donde el sistema es ultrasensible, ultraadaptable y ultra eficiente. En otras palabras, las bandadas están operando justo en el punto óptimo donde la vida puede hacer cosas extraordinarias, y todo esto sin un solo jefe, sin un solo manual, solo con miles de aves conectadas, atentas y sincronizadas. Lo que las aves nos enseñan y no nos damos ni cuenta.
Este comportamiento hipnótico no solo es una maravilla natural, es también una clase magistral sobre cómo la inteligencia colectiva puede superar la individual, incluso en tareas complejas. Y no solo eso, la ciencia y la tecnología ya están copiando lo que hacen las aves. En robótica se han diseñado enjambres de drones que vuelan como estorninos, reaccionando entre sí sin depender de una torre de control. En tráfico vehicular se estudian sistemas en los que los coches autónomos cooperan entre sí en tiempo real, como una bandada que evita choques. En finanzas se aplican modelos inspirados en el comportamiento de bandadas para prever movimientos de mercado cuando no hay líderes claros. En biología computacional se analizan estas formaciones como redes descentralizadas, altamente eficientes, parecidas a una inteligencia artificial natural. Y lo más loco es que estos principios podrían aplicarse también a la vida humana. ¿Te imaginas una sociedad donde las personas cooperen sin necesidad de jerarquías autoritarias? ¿Y si una se equivoca? En un sistema sin jefe, sin reglas fijas, sin control central, ¿qué pasa si un ave comete un error? ¿Qué pasa si una gira mal, frena de golpe o se descoordina por un segundo? ¿Se viene abajo toda la bandada? ¿Es como un dominó cayendo? No, y ahí está una de las claves más poderosas de este fenómeno. El sistema está diseñado biológicamente para ser tolerante al error. Si un ave se desvía, las demás no la siguen ciegamente, pero tampoco la descartan. La bandada absorbe el error, lo redistribuye y se ajusta. Es como si el grupo dijera: tranquila, ya te alcanzamos. Este tipo de resiliencia solo se puede lograr cuando el control no está centralizado, sino repartido. No hay un eslabón débil que, si se rompe, destruye todo. La inteligencia no depende de una pieza clave, sino de la conexión entre todas las piezas, y eso lo cambia todo. Porque significa que el sistema puede fallar sin colapsar, puede adaptarse, corregirse, sobrevivir al error, incluso aprender de él. Imagina eso aplicado a nuestras estructuras humanas, empresas donde no todo depende del jefe, equipos donde todos puedan fallar sin miedo, comunidades donde el error no sea castigado, sino corregido en grupo. Las aves lo hacen a diario, miles de decisiones individuales, pequeños errores, miles de correcciones, y el resultado es una danza perfecta en el cielo, no porque nadie se equivoque, sino porque todos están listos para ayudar a corregir. No todo necesita un jefe, a veces lo único que necesitas es estar conectado, atento y moverte en armonía con los demás. Eso no solo es una idea poderosa, es libertad, es confianza, es vuelo. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una bandada de aves dibujando figuras imposibles, no pienses en magia, piensa en millones de años de evolución diseñando uno de los sistemas más eficientes del planeta. No busques al líder, no trates de entenderlo como si fuera un ejército con reglas estrictas, porque lo que estás viendo es algo mejor que eso. Estás viendo la inteligencia del grupo, la fuerza de la cooperación, la belleza de la descentralización, una prueba viviente de que el orden no siempre necesita un mando y que el caos bien manejado puede ser pura armonía. Este espectáculo natural es más que una maravilla visual, es un espejo, uno que nos muestra cómo podríamos vivir si aprendiéramos a confiar más en la conexión y menos en el control. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, solo por curiosidad, ¿te habías fijado antes en estos bailes aéreos? Te leo abajo.